los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bien, ante todo, muy agradecido, Farid, por la confianza que han depositado en un servidor. Para mí es un gusto enorme tratar de ayudar a meternos más en la dinámica que el Espíritu nos vaya dictando como miembros del hermoso movimiento de cursillos. Me voy a presentar. Yo hice mi cursillo, el cursillo, digamos, el primero de todos, en el año 1966, como laico. Con el tiempo, bueno, el Señor me ha llamado al sacerdocio, y es el día de hoy que estoy aquí con gusto disfrutando de esta charla en común. Habiendo hecho mi cursillo en el año 1966, ya estamos empezando con el tema. El tema es el aporte que hace el movimiento de cursillo a la pastoral, a la iglesia, o en la iglesia, más que a la iglesia. El aporte que el cursillo hace dentro de la iglesia. Voy a hacer una mezcla, digamos, entre lo que a mí se me ocurrió y la ultrella que tuvo el Papa Francisco, creo que el 22 de abril, con los cursillistas de Italia. Voy a hacer una especie de mixtura, ¿no? Bien, ahora sí, largo con el tema. Ante todo, lo que estaba por decir. Habiendo hecho mi cursillo, como un laico más, salí con una visión totalmente nueva sobre el sentido de mi vida, que es lo primero que a mí me pasó. Para mí es lo más importante, fue en el cursillo descubrir cuál era el sentido de mi vida. Francisco decía que más allá, digamos, que hablando de la expresión nuestra de ultrella, en argentino ultrella, nos regala una visión, ese cursillo, que nos saca de una mera horizontalidad cuando estamos, digamos, en estos tiempos tan bravos, donde lo único que a lo mejor atendemos es a lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Y es un salir, es un salir de uno mismo al final, ¿no? Eso es lo primero que yo experimenté en cursillo. Comprendí la importancia de mi rol en esta historia que me tocó vivir y me toca vivir. Es decir, el encuentro conmigo mismo, el encuentro con Cristo y el encuentro con los hermanos, me cambió totalmente la vida desde esa óptica. Comprendí que mi vida tenía un sentido definido, que yo todavía no lo había descubierto. Comprendí entonces la importancia de mi rol en esta historia. Y claro, ahí me di cuenta que estamos contribuyendo a partir de nuestro encuentro nuestro triple encuentro,
estamos contribuyendo a la construcción de un nuevo mundo en Cristo. El rol que uno descubre, yo lo descubrí desde ese punto de vista. Estamos contribuyendo a la construcción de un nuevo mundo en Cristo. Y aún y a pesar de tantas y tan numerosas contradicciones que nos toca sortear, ¿no? Porque recién citábamos el horizontalismo con el cual uno está empezando a mal acostumbrarse, o con una mirada meramente terrenal, una visión meramente terrenal o meramente materialista, ¿no? Y claro, en ese descubrimiento uno se encuentra no solamente con una misión, sino que se da cuenta que está con una nueva mirada que hace que uno se proyecte hacia afuera, haciéndonos salir de nosotros mismos. Y lo más importante de todo esto es que salimos de la mano de alguien que es una mano segura. Estamos entonces contribuyendo a la construcción de un mundo nuevo, a pesar de tantas problemáticas, sabiendo con la firmeza que nos da la fe, la verdadera y real meta hacia donde nos dirigimos, señalada por Cristo, que es el Señor de la historia. Y aquí tenemos que tener una conciencia muy clara. Él es el Señor de la historia y nosotros estamos incorporados a Él. No es chiste. Desde nuestro bautismo somos miembros de Cristo. Desde nuestro bautismo, lo que yo digo lo está diciendo Cristo, cuando estoy hablando de la fe, cuando estoy hablando de la esperanza, cuando estoy hablando de la caridad y obrando en consecuencia. Yo estoy siendo, digamos, la proyección de Cristo para los hermanos. Para mí eso también es de vital importancia. Bueno, de este modo que me sentí llamado, es así que entonces me sentí llamado a colaborar, a construir ese mundo nuevo, no como simple observador, sino como activo protagonista. Luego, con el correr del tiempo, esto derivó en una gran convicción que surgió en mi corazón. Yo estaba en el centro de estudiantes de la facultad mía, pretendiendo arreglar un montón de problemas, no solo en la facultad, sino fuera de ella también. Y resulta que con el correr del tiempo, llegué a esta convicción, que es inútil pretender un cambio para el bien de la humanidad, apenas intentando cambiar las estructuras. Fijémonos la importancia que tiene el encuentro con Cristo. Nos estamos deshaciendo de cosas previstas, prepensadas, y pensadas generalmente en un escritorio, no tanto en la verdad del amor, básicamente, que es la quinta esencia del universo, ¿no? Yo creo todo por amor. Entonces me sentí llamado a colaborar con esta nueva convicción. Solo pueden cambiar las cosas si cambiamos el corazón de los seres humanos y no las estructuras. Y ahí tenemos entonces un primer anuncio, digamos, recibido. Me parece a mí que alguno de ustedes también lo habrá recibido en esa manera. No pretendo universalizar mi propia experiencia, pero seguramente nos hemos dado cuenta que la estructuración es apenas una ideología, y la ideología le queda muy chiquita, no le llega al talón a lo que es el Evangelio y la acción de Dios a través nuestro. Siguiendo. Por eso, entonces, decíamos, hay que cambiar el corazón de los seres humanos. Y ahí entonces, hubo mi cambio y mi llamado a la vocación sacerdotal. Y sigo.
Por eso, los que vivimos el maravilloso carisma del MCC, recibimos la enorme gracia y capacidad de promover al hermano para que junto con nosotros sea parte interesada en esa pretenciosa tarea de luchar por un mundo mejor. Al abrirnos al hermano, nos damos cuenta que podemos hacer algo por el hermano, que a su vez puede colaborar en ese accionar, en ese accionar de lo que es el anuncio del Evangelio, de la buena nueva, del querigma. A partir de, y uno puede promover al hermano, ¿no? Y lo puede promover a partir de su llamado a colaborar originalmente en la construcción de ese reino de Dios. Cada uno de nosotros es distinto, tiene su originalidad, pero al ser llamados a construir un mundo mejor de la mano de Cristo, entonces estamos, digamos, tenemos que poner en juego, tenemos que empezar a meternos en lo que significa la propia espontaneidad. Cada uno de nosotros tiene su originalidad, su temperamento, su crianza, etc. El ADN nuestro es el temperamento. Desde el momento que fuimos concebidos tenemos lo que somos lo que somos. Canalizando eso es lo más importante, ¿no? Entonces, decimos que podemos promover al hermano a partir de su llamado a colaborar originalmente en esa construcción del reino de Dios, pero a la vez tenemos que tener en cuenta que la patada inicial de ese encuentro que tuvo el hermano y en el cual yo colaboré para que lo tenga, y que cada uno de nosotros hemos tenido, es digamos, el inicio, la patada inicial con el encuentro mismo, del encuentro consigo mismo, con uno mismo, con Jesús y con los hermanos, el triple encuentro, ¿no? Concretizado en el compromiso de atender al propio ambiente y donde Cristo nos puso a cada uno de nosotros, incluyendo eventualmente, por supuesto, el ámbito parroquial. No hay que desecharlo, pero no es para eso que hemos sido llamados. Los bahienses, los que estuvimos en Bahía o tenemos a veces alguna experiencia en ese sentido, ¿no? Que hubo un momento que se nos quiso canalizar hacia la parroquia nada más. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, primera parte decíamos, me entendí yo mismo como alguien que era importante para la historia de hoy, dije, me sentí llamado a colaborar en construir ese mundo nuevo y me di cuenta que colaborar con ese mundo nuevo desde mi punto de vista sacerdotal es intentar el cambio del corazón de los humanos, que a la vez los hermanos con su propia originalidad aportan a ese proceso y a ese cambio, digamos, de mentalidad, pasando del amor, pasando de la mera estructura de ideología al amor. Hoy en la Iglesia, los que estamos un poco más metidos en ella, sabemos que el Papa Francisco está concentrándose en la realización de un cambio profundo en lo estructural de la Iglesia, ¿no es cierto? Pretendiendo con ese cambio profundo, a través de su empuje, digamos, pretendiendo de esta manera adecuar lo estructural de la Iglesia a las exigencias del mundo contemporáneo, convocándonos a un sínodo eclesial y general y fomentando la participación de todo aquel que lo desee, sin excepción, incluyendo al ateo, aún los que están en otras religiones.
Fijémonos qué es la pretensión del Papa Francisco en cuanto a la necesidad de que la Iglesia esté adaptada a las circunstancias actuales. Hay un documento que algunos lo tenemos, pero en este momento no me acuerdo, que es una mirada general de parte de los obispos, de algunos obispos de la mesa directiva de los obispos de Latinoamérica, hablando sobre la situación actual. Y hay muchas cosas muy valiosas, pero bueno, simplemente es para citarlo. Entonces decimos, el Papa Francisco hoy en la Iglesia está intentando un cambio para lograr adecuar lo estructural de la Iglesia al tiempo de hoy, y al convocarnos en un sínodo, está fomentando a la vez la participación de todos para que esa iglesia, esa iglesia que hoy es como es, se adapte más eficientemente, más eficazmente, más fraternalmente, no sé cómo decir, más cálidamente a la situación de hoy. ¿Y cuál es nuestro aporte? Ante todo, los cursillistas debemos conocernos, reconocernos como llamados. Todos estamos llamados a la construcción de un mundo mejor. Mirando a nuestro alrededor, podemos ubicarnos lo mejor que podamos en el lugar que nos tocó estar. Primero, entonces, reconocernos como llamados. Segundo, ubicarnos lo mejor que podamos en el lugar en el que nos tocó estar desde siempre. Al mirar a nuestro alrededor, al reconocer y revalorizar positivamente nuestras propias posibilidades y escuchando a nuestro corazón en sus máximas aspiraciones, aspiraciones que fueron despertadas por esa vivencia intensa de nuestro cursillo. Es de vital importancia atender que nuestro corazón no podía quedar satisfecho, digamos, si se queda estable, si nos quedamos incomunicándonos, si estamos... nuestro corazón busca desde esa hermosa presencia de Cristo en la vida de uno. Nuestro propio corazón está latiendo, buscando y pretendiendo esa intervención. Escuchémoslo también, ¿no es cierto? Y finalmente, dijimos, ¿cuál es nuestro aporte? Primero, ante todo, reconocernos como llamados. Segundo, ubicarnos lo mejor que podamos en el lugar en el que nos tocó estar desde siempre. Tercero, finalmente, no dudar y entrar en acción al lado de los otros hermanos, en comunidad, en una acción coordinada con Cristo. Él mismo nos irá inspirando, teniendo especial protagonismo nuestra piedad, gracias a la cual podremos reconocer su voz. Piedad. También después de descubrir cuál es la coordinación mejor que podemos tener con Cristo, y cómo Él mismo nos irá inspirando, preocupándonos por profundizar el mensaje y sus divinas exigencias. Entonces, no podemos dejar de actuar, de entrar en acción con los hermanos en comunidad, coordinados con Cristo, y a través del estudio que nos va a permitir distinguir lo verdaderamente importante de lo accidental. Estamos entrando en una acción, pero no podemos entrar en acción sin conocimiento de causa, sin saber en dónde estamos metidos, en qué baile estamos metidos. De ahí entonces que por el estudio podemos entonces lograr esa coordinación de acción con el Señor, ¿no? Y así poder distinguir lo importante de lo accidental.
Y, por supuesto, una vez que uno comprende por dónde tiene que caminar, asumir con entera libertad lo que nos toca emprender, logrando cubrir con nuestra acción la expectativa que Cristo tiene sobre nosotros. Es decir, si nosotros pretendiésemos actuar solo, no vamos a poder, no cabe. Con la piedad encontramos el camino, con el estudio encontramos la posibilidad de distinguir. Y así entonces emprender la acción, ¿no es cierto? Emprender lo que nos toca realizar, lo que nosotros entendemos como llamado de Cristo, logrando cubrir con nuestra acción la expectativa que Cristo tiene. Piedad, estudio y acción. Bien, yo ahora en un ratito voy a dar la conclusión, pero vamos a hacer una reiteración plomo, molesta, porque cuando me trabo a veces puede suceder que el otro también no entienda. Mi vivencia entonces hizo que mi vida cambiara el sentido, me sentí comprometido con la historia, me di cuenta que el hombre, si cambia el hombre, cambia entonces este mundo para el reino de Dios. Y nos hemos, digamos, descubierto a nosotros mismos por esa vivencia en el cursillo. Y en ese compromiso también tenemos una directiva, una orientación del Papa Francisco sobre la necesidad del diálogo. Finalmente, al asumir con entera libertad lo que nos toca emprender, valorar entonces que somos importantes para Dios y para los hermanos. Y ahora, eso sí, con un pequeño agregado, que es el siguiente. Nuestro cursillo fue en nuestras vidas una experiencia inolvidable. Nos ayudó para que abriéramos nuestros ojos a la realidad de una época que desconoce la verdadera felicidad y que pide un original aporte de nuestra parte, los cristianos, ¿no? Como parte de la Iglesia, somos llamados a estar activos y atentos para la gran tarea de mejorar, aunque sea un poquito, el mundo de hoy, testimoniando la alegría del amor que Cristo nos legó como medio y fin para eso. La alegría. La alegría que consigue amistad, la alegría que despliega en nosotros la necesidad de conectarnos corazón a corazón con los demás, haciendo de nuestro contacto con el hermano, aunque sea un intento de amistad. Entonces decíamos, ese intento de amistad, que es fruto de nuestra alegría, ha de ser, por lo tanto, nuestro distintivo como mística. Una cosa es vivir la fe, etc., y otra cosa es la mística. Nuestra mística es la alegría de sabernos amigos de Cristo, la alegría de sabernos amigos o intentar hacernos amigos del hermano, la alegría de saber que por poquito que hagamos es Cristo mismo el que lo está haciendo. Es maravilloso entonces decir que esta alegría no puede perderse, sino por el contrario se va a ir acrecentando conforme a nuestro accionar y nuestra vinculación con el buen Dios. De ahí la importancia, por ejemplo, de las visitas al Santísimo que se hacen en el cursillo, en las cuales uno aprende muchísimo. En el diálogo que el dirigente, que el rollista tiene en el momento final de su rollo, por ejemplo.
al hablar desde el corazón con Cristo Eucaristía, con el Santísimo, también es enseñanza. No es solo contenido, es también manifestar actitud de amor por Cristo. Y esa actitud de amor por Jesucristo también se va a notar en lo que nosotros hagamos. Entonces, rescatar como cosa concreta, por ejemplo, es una de las tantas sugerencias que uno puede tener, ¿no? Esa asiduidad y esa amistad con el Señor. Yo me acuerdo que en la hoja de servicio, en el cupo, no sé cómo se dice en otros lugares, en Argentina el cupo o la hoja de servicio, sabemos, es lo que uno después en el cursillo decide hacer. En mi hoja de servicios o mi cupo, una de las cosas que hice fue proponerme una visita al Santísimo diaria. Con la gracia de Dios, no digo que he cumplido en un 100%, pero me ayudó mucho la gracia para poder pasar por la iglesia, por la parroquia, por donde esté, y decirle a Jesús: hola Jesús, estar 5 minutos, irme y decir y seguir con lo mío. Pero, por ejemplo, es una de las cosas que uno puede pensar como cosa a desarrollar en uno mismo, ¿no es cierto? La piedad. Y el estudio también, nos cuesta mucho estudiar, y más a quienes estamos acostumbrados en esta época digamos, a ver fugazmente las cosas, como una especie de hombre filme, hombre película. Vemos cuadrito tras cuadrito que en realidad uno los ve juntos, pero no son. Son cuadritos que son todos distintos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Bien. Y eso dentro de lo que decimos, ¿no? La visita al Santísimo, para que esa alegría que Él nos puede regalar brote espontáneamente en nosotros. Y a raíz de eso, quisiera, como una especie de corolario, leerles una oración citada en la exhortación apostólica de Francisco, que se llama Gaudete et Exultate, es decir, alégrense y exulten, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, una exhortación apostólica genial. Y la oración que él cita es de Santo Tomás Moro, se las voy a leer. Me parece que va a valer la pena. Dice así: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo para digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerlo. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ese yo, ¿no es cierto? Para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Esa es la oración de Santo Tomás Moro. Y con esto terminamos, y esto es posible, ¿saben por qué? La alegría y construir algo nuevo. Porque Cristo y nosotros somos mayoría aplastante, de colores. De colores, Rogelio, gracias. De colores. De colores, Rogelio. De miles colores. Gracias. Gracias, colores, amigo, Padre Rogelio. gracias. Espero que se haya entendido, aunque sea un poquito, aunque sea la oración. Sos terrible, se entendió todo muy bien. Bueno, no sé si hay algo que hacer, hay comentarios, puede ser. ¿O algo De, así, Farid? de colores, padre, para allá vamos. Sí, bien. Pues primero que todo, un tema que nos deja pensando, porque
nos toca puntos en los cuales a veces nos olvidamos de que cuando fuimos al cursillo, lo que primero hicimos fue cambiar nuestro corazón. A ver que alguien por acá me está haciendo bullita. Ya. Que lo que primero hicimos fue cambiar nuestro corazón y nos dice el Padre que a partir de nuestro triple encuentro estamos contribuyendo a un nuevo mundo en Cristo. En otras palabras, la finalidad de nuestro movimiento, el cual es tratar de atraer a aquellos que están un poco alejados. Nos habla el Padre que dice que en el cursillo nos descubrimos nosotros mismos por la vivencia del cursillo. Y me recordaba el momento en que yo viví mi cursillo, porque esa fue la vivencia que yo salí a entregarle al mundo. Y esa es la vivencia que nosotros hemos tenido en el día de hoy, en el día de ayer, con lo que pasó en Bahía Blanca, con lo que pasó en las diferentes partes donde se realizaron en este fin de semana un cursillo, tanto de hombres como de mujeres. En Guatemala, en El Salvador, la próxima semana tenemos en Colombia. Y esa es la vivencia que nosotros esperamos que cuando salgamos con ese corazón lleno de fuego, empezar a mostrarle al mundo que hay una vida que podemos vivir, una vida de colores que nosotros tratamos de llevar a la gente para que, así como nosotros nos transformó ese encuentro, ese triple encuentro, así ellos también se puedan transformar. Nos habla el Padre de la piedad, del estudio de acción, nuestro trípode que es tan fundamental para realmente nosotros dedicarnos a lo que es el cristiano total que pretende hacer el cursillo. Y al final, pues, nos habla del Gaudete Sultate, que es una de las encíclicas. Realmente yo la he leído 2, 3 veces. Lo único malo es que pues yo para memorizar soy muy malo. Pero es una pieza escrita con una riqueza tal de que nos exalta a ser felices. Y eso es lo importante. Y nos lo dice el Padre, alegría. La alegría consigue en nosotros la amistad. No solamente la amistad que vamos a tener con Cristo, sino la amistad que vamos a tener con aquellos hermanos que nos encontramos. Mis amigos, excelente tema, excelente reflexión. Hay unos puntos que prácticamente nosotros tenemos en nuestra cabecita, que a veces queremos que el Padre Rogelio nos los amplifique más, o queremos ayudarle a él a desarrollar un poco ese punto. De costumbre, como cada lunes, les repito, acá no calificamos a nadie, aquí no se gradúa a nadie, aquí todos respiramos el mismo aire, vivimos el mismo Cristo, estudiamos el mismo libro y desarrollamos los rollos y el cursillo de la forma tal de que es para todos nosotros. Entonces, los micrófonos están abiertos, comentarios, sugerencias, lo que sea, son bienvenidos. El Padre Rogelio está con nosotros, entonces aprovechemos el momento. Lo importante es que si habla el primero, después siguen hablando los 39 más que estamos conectados. Buenas tardes. Dale, Iván. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, es la primera vez que participo de algo así. Yo soy el coordinador de acá de Saliqueló, que corresponde a la diócesis de 9 de julio. Y la verdad que muy, muy interesante, y ojalá se puedan seguir dando este tipo de encuentros con otros sacerdotes también que quieran colaborar, porque creo que se trata un poco de eso también, de que los sacerdotes que han vivido el tema del cursillo y desde su experiencia nos ayuden a todo esto. Soy bastante lerdo para poder escribir y tratar de reacomodar algunas cosas cuando van diciendo, pero me gustó algo donde decía, y por eso le quería preguntar al padre, solo pueden cambiar las cosas si cambiamos los corazones de las personas. Creo que es un tema bastante complejo, por cierto,
y por ahí no sé si tiene algo específico puntualmente para decirnos de cómo llegar a eso, porque obviamente todos vivimos el cursillo de una manera diferente y después también nos llega de una manera diferente, lo procesamos de manera diferente y algunos medianamente vamos yendo, otros por ahí se alejan un poco, pero ¿cómo cambiamos el corazón de las personas, padre? Por empezar, no somos nosotros los que los cambiamos, sino es la gracia de Dios. Si dije así, me expresé mal, así que pido disculpas. En realidad, lo que yo quise decir es que de la única manera que hay posibilidades de un progreso, de un crecimiento real en lo que es nuestra humanidad, y vamos a lo más bajo, al que está al lado mío, para que sea menos egoísta, etc. No es cuestión de, digamos, primero poner la estructura y sobre esa estructura, que es una mera ideología, como dije, que no le llega al talón de lo que es el mensaje evangélico. Entonces, lo primero que digo es, el corazón de los hombres es el que tiene que cambiar. De ahí que después me hice cura, digamos, ¿no? Me hice sacerdote. No me dediqué a la política, ¿no? Entonces no somos nosotros, es la gracia de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, muy bien la pregunta, no es algo instantáneo, es un proceso que el mismísimo Dios obra en todos y cada uno de aquellos que vivimos en gracia o intentamos vivir en gracia, de manera que ese proceso, contando con la libertad de cada cual, Él se hace cargo de guiarnos. ¿Quién de nosotros no tuvo alguna vivencia específica en la cual me haya acercado a Dios y me haya hecho brotar desde el corazón un gracias Dios mío, o ayúdame? Es decir, el corazón no lo cambiamos nosotros, lo cambia Dios, contando a la vez con nuestra propia libertad. No sé si es lo que vos me quisiste preguntar, si no, pregúntame de otra manera. Listo, padre. Ahí tenemos thumbs up, significa que todo bien. A ver, veo a quién tenemos acá. Anímense, chicos y chicas. Sí. Cristina y Carlos. Me estás ignorando, Farid. No, estoy en otra pantalla. No, yo quería decir algo, esto es muy, muy personal y parte de mi propia vivencia de muchos años del movimiento. Gracias, Rogelio. Para mí, además del amigo, Rogelio representa algo muy particular dentro de la larga experiencia que tengo dentro del movimiento de cursillos, y es la de aquellos sacerdotes que fueron a vivir su cursillo. Esos sacerdotes, con sus pocas o sus muchas virtudes, después tienen capacidad para poder colaborar con el movimiento y colaborar con los cursillos, igual que cualquiera de los laicos. A veces cuando hemos visto algún sacerdote que va derecho a dar su condición de sacerdote colaborador con el movimiento, se olvida de la vivencia propia. Y Rogelio es de aquellos que han ido a vivir su propio cursillo. Y él lo vivió y sacó conclusiones como sacamos todos. Realmente es una alegría siempre escucharlo a Rogelio, que yo siempre digo, como le decía la vez pasada al padre Marcelo de Luján, hablas como nosotros, sos como nosotros. Es medio bruto lo que digo, pero es un sentimiento. Gracias, Rogelio, por todo. Un abrazo. Gracias a vos. No exageres la próxima vez, che. ¿En lo bruto o en lo...? Bueno, aquí tenemos, a ver, en esta pantalla... ¿Me permitís, Farid? Dale, Rodolfo, sí, claro, con gusto.
Gracias. En primer lugar, gracias, Padre, por su mensaje. Y aprovechando la introducción de preguntas que hizo Iván, yo tengo una bien concreta. El Papa habla de que el problema más serio en Latinoamérica, en la iglesia de Latinoamérica, es el clericalismo. Usted señalaba precisamente que en muchas oportunidades, cuando se sale del cursillo, no todo el tiempo, pero algunas veces, la primera dirección que se recibe es: preséntate al señor cura. De su experiencia, yo no sabía que usted había sido un laico cuando hizo el cursillo, pero qué bien conocerlo. De su experiencia, ¿cómo podemos, tomando un poquito la línea de Carlos, aprovechar la experiencia de los sacerdotes que nos han acompañado en los cursillos, pero que después ya no viven el movimiento con nosotros? Es decir, no nos acompañan, sino que vuelven a su parroquia y nos quieren meter precisamente en esa línea. ¿Cómo sugiere usted que podríamos hacer para recuperar ese tesoro que tendríamos en el corazón de todos los sacerdotes que nos han acompañado? Gracias, Padre. Mira, Rodolfo, yo te doy una vivencia sencillita de hace menos de una semana. Tuve una reunión de decanato acá, donde estoy, y las dos cosas dije nomás, y las dos dije lo mismo. Che, ¿por qué? En argentino lo decimos, ¿no? Che, ¿por qué no van ustedes a cursillo o mandan gente a cursillo? ¿Cuál fue la reacción? ¡Ah! Así, ¿vieron? Algo terrible. Es decir, hay un prejuicio muy importante. Y por una parte, que es lo más duro. Por otra parte, el párroco, el que es párroco, no el teniente cura, el auxiliar, o alguien que está jubilado o retirado como yo, tiene